Bueno, seguimos aquí con el proyecto Polaris, conversión a CBR1000. En el video anterior pudimos ver cómo reutilizamos los tubos de la moto para convertirlos al tubo del buggy, al tubo de escape. Esto, bueno, no fue lo mejor porque tuvimos que pasar de 4 a 2 a 1 en un trayecto muy corto y bueno, de esa manera no va a ser lo más eficiente posible. Pero bueno, vuelvo y repito, estamos usando retazos de tubo de lo viejo para poner al buggy a andar lo mejor posible y ya luego se le van a ir haciendo sus mejoras como un colector 4 a 1 que quede mejor y en inoxidable. Algo así como aquel. Muy guapo. Pero bueno, mientras tanto, Y luego cuando tal, meterle a lo mejor otro chisme, no sabes, ya. ya para esta bomba. Mira, aquí terminando de desmontar la moto donante. Ya está todo fuera. Guay. Y aquí seguimos entonces con el proyecto Polaris. Ya tenemos bastante más avanzado en lo que sería la parte de la transmisión de la fuerza. Aquí vemos el piñón de salida de la moto. Ya lo tenemos adaptado con esta pieza que hicimos aquí. El piñón de entrada del buggy. También tenemos adaptado el piñón de la moto en el piñón de entrada del buggy. Y ahora lo que vamos a hacer son unos rodamientos que ya tenemos allí también, donde vamos a soportar estas dos puntas para que no tenga este movimiento y no se vaya a doblar ni el cigüeñal ni el eje primario del cambio. Entonces nada, vamos a eso. Vamos a cortar aquí un par de chapas. Aquí tenemos los rodamientos y bueno, ya vamos a ver cómo queda. Bueno, aquí continuando con las actualizaciones del proyecto Polaris. Ya tenemos el escape terminado. Tenemos la transmisión de fuerza bastante adelantada. Falta reforzar un poco allí eso, pero ya está conectado. Tenemos ya el adaptador de piñón, obviamente, el adaptador de corona, los rodamientos para reforzar todo. Y bueno, ahora vamos a empezar con el cableado y lo que sería la toma de combustible para darlo encendido la primera vez en la moto. Bueno, aquí tenemos un poco más de avances en el Polaris. Tenemos ya cadena puesto, ya tenemos la transmisión del motor lista, la transmisión de la fuerza, perdón, del motor al Polaris. Hicimos este adaptador aquí que sale del motor del CBR y nos traslada el soporte del piñón hasta la altura de donde nos queda el diferencial aquí abajo. Ahí abajo. Y ahora tenemos todo aquí alineado, la cadena, todo gira muy bien. Entonces claro, al tener esto tan alargado, necesitábamos un soporte aquí para que no nos hiciera ahí holguras ni movimientos extraños el piñón y nos doblara el cigüeñal, por supuesto. Bueno, ahora está bastante crudo, pero bueno, luego faltaría otra chapita que va por aquí para meterle un tensor tipo moto de cross a la cadena por aquí. Y por esta parte poco más, reforzar un poquito la cosa, a lo mejor meterle una chapita por aquí. Bueno, de lo que es la transmisión de fuerza está bastante avanzado. Lo próximo será radiador de aceite, conectar los carburadores y el sistema de gasolina que ya tenemos todo aquí. Radiador de aceite,
bomba de gasolina para carburación, regulador de presión de gasolina y un reloj para controlar la presión. Temperatura para controlar la temperatura. Y bueno, ahí vamos. También tenemos que poner el pedal de freno de la moto aquí para hacer una especie de pedal de embrague. Y conectar la electricidad para encenderlo. Pero bueno, ya falta menos.